Vamos a orar. Padre bueno, Señor Jesucristo, estamos muy agradecidos contigo, Padre Santo, por tu bondad, por tu misericordia, por tu gracia, Padre bueno, con cada uno de nosotros. Queremos pedir, Padre Santo, que en esta noche seas tú iluminándonos a través de tu palabra, de tus escrituras, Señor Jesús, y que sea tu presencia, Señor, santa, pura, bajando nuestros corazones, Señor, limpiándonos de toda impureza, Señor, de toda ira, de todo rencor, de toda tristeza, Padre Santo, de toda enfermedad, Padre Santo. Que seas tú bendiciéndonos en gran manera y que sea tu Espíritu Santo bajando a nuestros corazones, Padre Santo. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a ir al himno 390. Qué bonito es. Qué bonito es cantarle al Señor. Qué bonito es cantarle al Señor. Oh hermano, vamos a cantarle. Qué bonito es cantarle al Señor. Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles. Yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también. Y llega el domingo y me sigo gozando, ¿sabes tú por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Y un Cristo vivo puede más que un diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, a Jesucristo y Él te hará feliz. Y un Cristo vivo puede más que un diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Amén, gloria a Dios. Vamos a ir al himno 483, Tierra de Israel. Tierra bendita y divina es la de Israel, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en su seno sagrado vivió el Salvador. Y en sus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos muros, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Es la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Un día serás restablecida según las profecías del gran libro de Dios.
Cuando tus hijos esparcidos acepten convencidos a Cristo el Salvador, eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. Vamos así a entonar el himno Solo creed, todo es posible, para recibir lo más importante en esta noche, que es su sagrada y eterna palabra. Manada pequeña, no tengas temor, que Él vino a morir por tu salvación. Y todo poder es dado por Él en su gran amor a su novia que es fiel. Solo cree, solo cree. Todo es posible, solo creer, solo creer, solo creer. Todo es posible, solo creer. Amén. Muy buenas noches para todos. Los saludo desde Patmos. Los saludos de Patmos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, el Dios bueno y santo de Israel, del universo y de nosotros. Vamos a orar en este momento al Señor para colocar nuestras vidas en su divina presencia. Padre, Señor Jesús, Rey de Gloria, venimos delante de ti bajo el tapete de bienvenida de la sangre de Jesucristo, Señor, sabiendo que tu palabra es verdad. Nos acercamos con reverencia, con temor y temblor. Nos acercamos sabiendo que entre la vida y la muerte, Señor, tenemos un Dios protector, un Dios santo, un Dios verdadero. Estamos, Señor, enternecidos en tu presencia, mirando tus maravillas en nuestras vidas y mirando cómo Jehová de los milagros está vivo y no nos ha enviado carta de que está enfermo. Padre, porque tú una vez y para siempre pagaste por nuestros delitos y pecados, comprándonos con tu preciosa sangre desde antes de la fundación del mundo. Oh Dios,
Cuán hermoso eres tú. Cuán grande eres tú. Cuán precioso eres tú. A ti la gloria, la honra, la alabanza, Señor. Bendito seas, Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y úngenos en este día. Gracias por tus maravillas y gracias por el ministerio de la reconciliación. Gracias, Padre Santo. Y vamos a abordar un tema tan especial, tan delicado, que amerita tanta dedicación, Señor. Es un capítulo muy corto de la Biblia, pero muy lleno de significado y de secretos y de profundidad. Así que queremos abordarlo, Señor, con toda santidad, con toda pureza, con toda verdad, con toda profundidad, Dios de gloria. Ayúdenos en esta hora. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, queridos. Vamos a ir a nuestras Biblias, al capítulo 6 de los Hechos del Espíritu Santo en los Apóstoles. Nos hemos gozado y hemos venido estudiando unos cultos tan profundos, realmente tan trascendentes, tan definitivos. Y creo que el culto de hoy también va a ser de gran magnitud. Estamos pidiéndole guianza al Espíritu Santo para que nos ilumine con perfección de lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Su palabra es verdad. Su palabra es maravillosa. Vamos entonces, sin más preámbulo, a ir al capítulo 6 de Hechos del Espíritu Santo. Vamos a pedir el favor al siervo José Miguel que nos lea. Amén. Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos de entre vosotros, a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo
a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Amén, hermanos preciosos. Bueno, este es un capítulo, lo que les digo, muy crucial, muy definitivo, muy profundo, porque es donde Dios introduce otro componente para que haya iglesia. Habíamos visto en el capítulo, en la página 1085 de Doctrina, Orden y Conducta, que el profeta dice que toda verdadera iglesia debe tener tres cosas, que es doctrina, lo cual hemos estado tratando bastante sobre la didaché y la doctrina de los apóstoles, y seguiremos tratando. Luego dice que orden, y luego conducta. Bueno, hermano, vemos como en el capítulo 2, con el Espíritu Santo en Pentecostés, Dios toma a Pedro y a los otros apóstoles, y Dios a través de Pedro trae la llave del reino de los cielos, que es el bautismo, la fórmula del bautismo bíblica correcta en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados y así poder recibir el don del Espíritu Santo. Vemos también que eso nos conlleva a que la promesa, quiero hacerles ver que una promesa es algo prometido siempre hacia el futuro, promesa. La promesa apunta hacia el futuro. La promesa no apunta hacia el pasado, la promesa siempre apunta hacia el futuro. Y la promesa era para los judíos, para los hijos de los judíos, para todos los que estaban lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Está en el verso 39 de Hechos 2. Luego hablamos del 40 y de todas estas cosas que estaban pasando. Se bautizaron como 3,000, pasaron cosas extraordinarias. Y en el verso 42 dice que perseveraban en 4 cosas: en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que es compañerismo, en el partimiento del pan, que es Santa Cena, y en la oración. Entonces, hermanos preciosos, muy bien establecidos sobre esto y repitiendo para que podamos realmente estar claros, vemos que de Hechos 2 al 5 incluido, pues Dios está estableciendo su doctrina y muchas cosas, pero es en el capítulo 6 que sucede un detalle muy importante, y se los quiero hacer ver ahorita con mucha profundidad, y lo vamos a abordar desde todos los puntos de vista. Tengo acá muchos puntos de vista, mucho material para esto, de qué fue lo que sucedió. O sea, uno se alegraría mucho de que una iglesia del Señor crezca, y eso está bien, pero eso conlleva y trae situaciones, y trae problemas, porque entre mayor cantidad de miembros, pues mayor cantidad de problemas, dice el hermano Branham en algunos extractos, y también hay otras cosas aquí para contemplar. Entonces, vemos que en el capítulo 6, verso 1, dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, ¿por qué estaba creciendo? Porque ellos en el 5:42 estaban todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Había crecido porque todos los días estaban predicando a Jesucristo en el templo, en las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ahora, como resultado de esto, entonces en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o sea, fíjate, de verdaderos discípulos, ¿sí? Como creciera el número de los discípulos, y mire lo que dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Bueno, hermano, yo aquí quiero explicarles algo muy profundo. ¿Cómo así? ¿Habían discípulos griegos? ¿Ya había llegado el evangelio a los gentiles? No. Estos discípulos griegos eran judíos helenistas, se llamaban así. Quiero explicarles que el antiguo nombre de Grecia era Helena.
Cuando hablamos de la civilización helénica, estamos hablando de la civilización griega. Cuando hablamos de los griegos en este punto concreto, ¿sí? O sea, en la Biblia cuando habla normalmente de los griegos, está hablando de los gentiles. Pero cuando habla aquí específicamente, y es importante diferenciarlo, en Hechos 6 de los griegos no son gentiles. Recuerde que todavía estamos con solo judíos. Los primeros 8, 7 capítulos son solo judíos. Vemos hasta apenas, recuerden que hay 3 tipos de pueblos: judíos, gentiles, los que no son judíos, o sea, todas las otras naciones, y samaritanos, mitad judío, mitad gentil. Y recuerde que es hasta Hechos 8, donde Dios va a empezar a abrirse hacia los samaritanos, siguiendo el orden que había dicho en Hechos 1:8, ¿lo recuerdan? Comiencen en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y luego hasta todo rincón de la tierra. Entonces, en Hechos 8 se abre a los samaritanos, y en Hechos 10 se abre a los gentiles. Así que estos griegos, quería aclararles eso, porque esto nos va a dar mucha luz, son judíos helenistas, o sea, practicantes de la religión judía que habían sido dispersados y que habían vivido en Grecia y todo este tipo de cosas, ¿ok? Estos que se llaman griegos acá son judíos helenistas. Importante que entendamos esto, ¿sí? ¿Sí? Observar que estos hombres eran todos los judíos helenistas. Bueno, no nos vamos a equivocar con respecto a eso. Entonces, viene aquí una situación, dice, como se aumentó el número, hay mucha gente, ya no se tiene exactamente el control, dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, quiero hacerles ver algo acá muy, muy importante y muy interesante. Curiosamente, ¿sí? Lo primero que comienza acá es con un desdichado desacuerdo, fíjense, hay un desacuerdo aquí. O sea, podemos darnos cuenta que lo primero que pasa aquí en el capítulo 6 es que hay un descontento entre los discípulos acerca de ¿qué? De la distribución de alimentos. Quiero que vea, esto es muy pertinente, porque hay un descontento acerca de la distribución de alimentos. Esto es lo primero que pasa, ¿no? Quiero hacerles ver. Gracias a Dios esto fue resuelto a tiempo. Se tomó una decisión para ponerle orden a este asunto. Y ahí es donde surgen los diáconos de la iglesia. Por eso el orden lo establecen los diáconos en una iglesia. Luego vamos a mirar qué dice el profeta de todo esto. Pero yo me estoy metiendo muy hondo porque esto casi nunca se ha tomado y tocado de esta manera. Y resulta que el problema de muchas iglesias hoy mal establecidas es que no hay un orden. No hay un orden en las cosas, no hay un criterio de muchas situaciones. Entonces, nos consuela darnos cuenta y ver que pues aumenta el número de los discípulos. Así como, sin duda, esto les estaba amargando ¿a quién? A los sacerdotes y a los saduceos, que les habían prohibido predicar en ese nombre, en Jesucristo. Pero, escuche, es algo curioso, ¿no? Entre más los perseguían, entre más se les oponían a que se hiciera la predicación del Evangelio, eso contribuía a, ¿qué? A su éxito. Quiero que vean eso. Eso es como soplar el fuego, hermano. Se sopla el fuego y el fuego se esparce y alcanza más, se aviva y alcanza más espectro, ¿sí? Alcanza más espectro. Entonces vemos que la oposición muchas veces lo que hace es mostrar lo mejor que hay un cristiano, ¿no? Bueno, luego aquí viene algo tremendo. O sea, habíamos visto que antes los predicadores habían sido azotados, amenazados, y sin embargo, es curioso que el pueblo estaba recibiendo su doctrina, y eran incluso atraídos. ¿Por qué era atraído el pueblo? ¿Por qué hubo más discípulos? Porque fueron atraídos por la paciencia y el gozo con que los apóstoles soportaban estos sufrimientos. Quiero recalcar que en el verso 41 del capítulo 5 decía, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido
tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Entonces aquí quiero resaltar algo delicioso. Ese gozo que estaban mostrando realmente los apóstoles, pues hizo que se añadieran muchos más discípulos, porque empezaron a decir, vengan, aquí hay algo diferente. Bueno, entonces, por un lado, listo, estamos muy contentos de que se había aumentado el número de discípulos. Pero aquí es donde vamos a mirar que esto pues trajo algunos problemas, conlleva algunas situaciones que no son tan sencillas de mirar, ¿sí? Y eso es lo que también queremos darnos cuenta, ¿ok? Bueno, con respecto a esto, el profeta habla de que cuando una iglesia se crece, normalmente tiende a enfriarse, normalmente tiende a enfriarse un poco. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó? Concretamente lo que sucedió es que hubo un contraste. Bueno, crecieron, pero miren lo que pasa. Con estas luces contrasta entonces la sombra que nos ofrece el que el aumento de los discípulos diese ocasión a la discordia entre ellos, hermano. Quiero que se den cuenta. El aumento dio ocasión entre la discordia. Ahora, se manejó bien, sí, pero tenemos que observar que pasó esto. Hubo una cosa concreta. La palabra concreta que utilizan en el verso 1 es, hubo murmuración. ¿De los qué? De los griegos helenistas contra los hebreos. Entonces, observen, hubo murmuración. No hubo una reyerta notoria, no hubo una pelea notoria, pero hubo una secreta quemazón interior, hermano. Quiero que observen esto. Una secreta quemazón interior. A nosotros nos debería enseñar esto que no, si esto le pasó a los primeros y tenían a Dios, estaban dirigidos por gobernantes con el Espíritu Santo, debe ser una seria advertencia para nosotros de tener mucho cuidado en lo que hablamos. Muy bien, hermanos, quiero que observemos también este detalle. En este caso, en el verso 1, vemos que los que murmuraban eran los griegos helenistas. Es decir, estos eran, recuerden, los judíos dispersos por países fuera de Palestina, o sea, fuera de Israel, en los que se hablaba el griego. Ellos, aunque eran judíos, hablaban griego. Y se estaban quejando ¿contra qué? Contra los hebreos, que eran los nacidos, los nativos de Palestina. Y ellos, los que habían nacido en Palestina, en ese tiempo hablaban arameo, hermano. Quiero darles ese dato específico. En ese tiempo no hablaban exactamente hebreo, sino arameo. De hecho, yo un día les expliqué en un culto que Jesús de Nazaret predicó y habló en el lenguaje común de ese tiempo, que era el arameo. La restauración del hebreo vino mucho después. Incluso recuerden que por ahí en el año 81, creo que les dije, vino a ser ya el idioma oficial del pueblo de Israel cuando regresó a su tierra. Bueno, queridos, entonces ya tenemos claro por qué era la murmuración, pero mire, aquí hay algo muy paradójico. Es curioso porque antes de la conversión, digamos, de unos y otros, pues había cierta tirantez y envidia entre ambos grupos, entre los griegos helenistas y entre los hebreos. Pero era un mal testimonio el que ahora se diese ocasión a tales querellas. O sea, se les aceptaba esto antes de la conversión, pero que ahorita unos estuvieran murmurando de otros, no era un buen testimonio. Digamos que esta es la primera discordia o querella que pasa en la Biblia. Ahora, aquí va a venir algo muy curioso. Los va a dejar sorprendidos. Y quiero que observen que en medio de Dios obrando también está la naturaleza humana, porque aunque somos divinos por el bautismo del Espíritu Santo, seguimos siendo humanos. Y aquí hay cosas interesantes que se presentan. Fíjate que lo raro es que era la querella que tuvieron, era que las viudas de aquellos, o sea, las de los griegos helenistas, eran desatendidas en la distribución diaria de alimentos. Esto fue un problema por distribución de alimentos, que es raro, paradójico lo que voy a decir. La primera discordia de la iglesia fue sobre asuntos de dinero, hermanos. A pesar de lo que vimos en Hechos 2:45 y 4:34. Vamos a ver Hechos 2:45 y 4:34. Necesito recordarles algo tremendo, pero llegar a la conclusión de que en Hechos 6, ¿sí? Estaban discutiendo, básicamente era por dinero, hermano.
por distribución de alimentos. Vamos a ver Hechos 2:45 y Hechos 4:34. Le voy a pedir al siervo que nos lea esas escrituras y nos lo recuerden, porque esto es muy importante. Hechos 2:45. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ok. Y Hechos 4:34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Continúa. Sí, qué interesante, mire, la Biblia nos avisa eso antes, pero ahora estaban murmurando, no era una gran peleota, pero había murmuraciones, había resquemón interno por asuntos de dinero y de distribución de alimentos. ¿Cómo les parece? Muy interesante, ¿no? Muy bueno ver a fondo, desde esta perspectiva, esta situación que se estaba generando, ¿ok? Bueno, la Biblia no nos especifica exactamente quiénes eran los culpables de este asunto, o sea, no nos da nombres, pero es muy probable que hubiese culpa por ambas partes. O sea, la Biblia no nos dice tampoco si la culpa la tenían los griegos que estaban murmurando o los hebreos que estaban distribuyendo mal el asunto. Yo creería que había culpa de parte y parte, ¿sí? Es decir, aquí se estaba presentando una situación bien concreta, hermano. Bueno, porque recuerde, es normal que los palestinos o hebreos se creyeran con mayores derechos y los griegos helenistas exagerarían un poco la nota. Pues la codicia y la envidia se hallan lo mismo en los ricos que en los pobres. Y esto es algo que yo quiero resaltar, hermano. Ser pobre o rico no significa nada. El asunto es que la codicia y la envidia se hallan igual en unos y en otros. No hay duda, entonces, observe lo que va a pasar acá, de que los apóstoles habían tratado de obrar con toda imparcialidad. O sea, los apóstoles habían tratado de ser justos, pero el contexto posterior insinúa que precisamente por el aumento de la grey, los pastores ya no podían atender por igual a todas las ovejas. O sea, mientras esto, digamos, los apóstoles, mientras tenían un control de números, todo perfecto. Eso es como cuando hoy en nuestra iglesia el pastor tiene el control, llama aquí, allá, esto, allá, está muy pendiente. Pero imagínense, esto se disparó, hermano, ya hablábamos de 8,000 creyentes a estas alturas y un poco más. Así que la cosa ya no era tan sencilla de manejar. Y eso que no tenían teléfono celular, ni WhatsApp, ni todo este tipo de facilidades que nosotros tenemos. Entonces yo quiero contextualizarlos en lo complicada que se había convertido la situación, ¿no? Entonces observen, hermanos preciosos, pues no todo puede ser perfecto en la iglesia primitiva. ¿Ve? Por asuntos humanos, vemos que no todo era perfecto en la iglesia primitiva, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a ver esta segunda parte, vamos a continuar leyendo. En el verso 2 pasa algo muy divino, dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, viene una intervención divina en los apóstoles. Recuerde que la iglesia en sus orígenes es indudablemente apostólica, ¿sí? Y eran los apóstoles los que tenían la máxima autoridad. Por eso es que el séptimo ángel, el hermano Branham, dice que la máxima autoridad en la iglesia es el apóstol, ¿sí? Sí, en la iglesia, y el pastor local. Y la máxima autoridad en la palabra, él lo diferencia, es el profeta. Ok, una cosa es una cosa y otra es otra. Pero no es mi tema en esta noche, pero sigo explicándoles acerca de esto. Entonces, analicemos esto, que es bonito. Bueno, ¿cuál fue el primer paso que dieron los apóstoles para solucionar el problema? Hicieron algo muy sabio, mire, convocaron a la multitud de los discípulos. Mire los sabios que fueron los apóstoles. Los 12 apóstoles no quisieron obrar por su cuenta y riesgo, no, hermano, sino que convocaron una especie de pleno, ¿sí? A fin de que dieran su voz y su voto los que intervenían más cerca en la distribución de alimentos, tanto como aquellos cuyas viudas recibían tal suministro diario.
Fue inteligentísimo lo que hicieron, convocaron a los discípulos. No tomaron decisiones unilaterales, sino que convocaron. Aquí está importante ver cómo es establecida la democracia en una iglesia que tiene el Espíritu Santo, en donde las personas podían tener voz y voto. No es como muchos tiranos hacen hoy, como les da la gana, y ya, es que yo soy el pastor o yo soy el apóstol y solo el grupo ministerial aquí y allá. No, 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 no. Aquí hubo algo muy sensato que ellos hicieron y debe ser una enseñanza para nosotros, porque frente a un problema a tiempo, y yo creo que esto que estoy predicando esta noche es demasiado importante, esto que estoy enseñando, frente a un problema a tiempo debe haber una decisión a tiempo, así como nosotros como iglesia ahora vamos a ser abocados al final de los días. ¿Ya qué tiene que hacer la iglesia para no pasar hambre al final de los días? Esto lo vamos a mirar conforme a lo que dice un profeta, a lo que dice la Biblia y a los anuncios de las cosas, porque yo he estado mucho tiempo en la presencia del Señor consultándole. Yo no estoy angustiado que va a venir hambre sobre el mundo, claro, me duele que la gente pase hambre, pero yo estoy muy pendiente y muy diligente de cómo mi pueblo no va a pasar hambre y cómo la novia de Jesucristo no va a pasar hambre. Eso es importante. Ahora, que sí va a haber apertura, sí. Que tenemos que ser buenos administradores, también. Que tenemos que amarrarnos el cinturón y buscar más de Dios, también. Pero que también va a haber multiplicación de Dios angélica, como Mahanaim y cosas especiales, también, hermanos, sin duda. Así que no teman. Simplemente contemplen, guardados en la tranquilidad del Cordero de Dios, sabiendo que Dios sabe y está dirigiendo a sus siervos y a sus siervos para mirar qué es lo que vamos a hacer. Entonces, vemos que esta intervención realmente fue muy acertada. Ahora, mire esto. En el verso 3, ¿sí? Ellos explican, en el mismo 2, perdón, dice, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea, dieron su explicación los 12 de por qué no se involucraron ellos directamente. Y esto es supremamente importante. ¿Por qué? Bueno, vemos que la razón que dieron para no ocuparse ellos directamente de tal distribución, en la parte 2b, es cuando dice, miren, no es justo, no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Qué tremendo hoy cuando al fin de los días a algunos nos toca la palabra de Dios y encima de eso estar mirando si todos están con alimento y con una cosa u otra. Bueno, Dios sabe lo que está haciendo. Entonces dicen y dan una solución. Porque es muy claro que los apóstoles habían sido, ¿qué? Llamados a predicar la palabra de Dios. Y esta tarea les ocupaba, pues, por entero, hermano. Esto es muy importante. Esta tarea les estaba ocupando realmente a ellos por entero. O sea, los estaba absorbiendo de una manera muy, muy tremenda. Entonces, si servían a las mesas, tenían que dejar en cierta medida la predicación. Así que ellos no estaban dispuestos a dejar de predicar por el dinero colocado a sus pies, como no dejaban tampoco de predicar por los azotes colocados a sus espaldas. Esto es bien divino. Ni el dinero colocado a sus pies, ni los azotes colocados en sus espaldas impidieron que los apóstoles tuvieran claridad meridiana de que su prioridad era predicar. Espero que capten qué belleza esto que estamos viendo en esta noche, hermano. Espero que se puedan gozar y mirar y aprender de las iglesias primitivas, porque esto nos lleva a cosas maravillosas, hermano. Tenemos claro que la predicación del evangelio es la obra más alta y la más urgente en que ha de ocuparse un ministro de Dios. Sí, un ministro de Dios está pendiente de muchas cosas, pero para eso Dios le levanta un equipo. El hermano William Branham dijo, cuando Dios llama a un hombre, lo equipa. Al principio de una obra, pues el pastor es el director de himnos y a la vez el que barre la iglesia, y a la vez el que cierra y abre, y a la vez el diácono, el síndico y todas las cosas. Pero a medida que la obra se convierte en misión, pues va habiendo delegación de cosas. Y cuando ya se convierte en una iglesia establecida, pues hay un establecimiento de todos los oficios, como ha ido sucediendo con nuestra iglesia en desarrollo.
Gloria a Dios que podemos hablar esto desde ya un establecimiento de un cuartel general, donde podemos decir que tenemos una iglesia, un tabernáculo del Dios viviente, un cuartel general de donde se pueden formar otras obras y otras misiones para reproducirlas y también convertirlas en cuarteles generales. Espero que estén captando la visión, hermano. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso es Dios. Entonces, recuerden, es la obra más alta y urgente en que ha de ocuparse un ministro de Dios. ¿Qué? La predicación de la palabra. Un ministro de Dios en realidad no debería enredarse en los negocios temporales, ni siquiera en los asuntos financieros de la casa de Dios. Ahora, hay casos excepcionales. Pablo quiso hacer carpas para no tropezar a nadie, sin embargo, no tenía que hacerlo. Vemos a un Pedro totalmente dedicado a la obra, vemos a los otros totalmente dedicados a la obra, ¿sí? Entonces, todo esto es muy, muy ilustrativo y nos enseña muchas cosas bellas y maravillosas, ¿eh? Nos estamos gozando con la palabra al comprender de fondo lo que estaba sucediendo. Ahora, vamos a ver cuál fue entonces la solución que propusieron los apóstoles. Estoy en el capítulo 3, en el versículo 3, porque dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, ojo, con un requisito, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, este era un trabajo, este era un oficio, y aquí vino una redistribución del trabajo. Al principio los apóstoles hacían todo, pero aquí Dios iba a ponerle orden al asunto. Por eso viene la aparición de diáconos. Y vamos a ver que los diáconos son los que ponen el orden en la iglesia. Qué cosa bonita. Entonces vemos que la solución que proponen está ahí, la acabo de leer. Buscad de entre vosotros a 7 varones. Ellos miraron el modelo de 7, ¿sí? Ahora eran 7 diáconos para 8,000 personas, tremendo. A quienes encarguemos de este trabajo. Ajá, escuchen, este es un trabajo que necesita ser llevado a cabo mejor de lo que ha estado hasta el presente. Por eso, entonces, han de elegirse personas concretas y aptas para ello. Ahora, ¿qué les daba la aptitud? La aptitud se les daba dos cosas: estar llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Hay unas cualidades aquí. Vamos a mirarlo. Y son 3 cosas en realidad las cualidades. La primera es, dice que elijan varones de buen testimonio. Miremos de nuevo el verso 3, dice: a 7 varones de buen testimonio, primero. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿no? Llenos del Espíritu Santo. O sea, eran varones espirituales que eran carentes de carnalidad, hermano, para que sean imparciales en el desempeño de ese cargo. Y tercero, llenos de sabiduría. O sea, no era suficiente que fueran honestos y espirituales, habían de ser también competentes, es decir, hábiles en la administración y en la sabiduría y en la distribución del dinero. O sea, lo primero es que tenían que ser honestos, es decir, de buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo, espirituales, pero además de eso tenían que tener, ¿qué? Sabiduría, porque tenían que ser competentes. Ojo, no solo en el conocimiento de las Escrituras, como lo demostraron después Esteban y Felipe, sino también en lo que requería el cargo que iban a desempeñar. Es decir, tenían que ser, hermanos, prudentes y experimentados y buenos administradores del dinero de Dios. Qué delicado es esto, hermano. Esto está demasiado delicioso en esta noche. Realmente está bastante extraordinario, porque una iglesia no se maneja de cualquier manera. Una iglesia se maneja, es la empresa de Dios, y una iglesia se tiene que manejar con mucho cuidado, porque si no se tiene ese cuidado, nos desenfocamos. Como muchos hombres de Dios que comenzaron y después se volvieron, realmente no les interesaba la grey de Dios, descuidaron, hicieron pasar hambre a la gente. La Biblia dice: traiga las ofrendas al alfolí para que no haya hambre en mi casa. Hermano, y la casa de Dios, ¿sí?
no solo está compuesta de muros y este tipo de cosas, sino que nosotros somos la casa espiritual del Padre Eterno. Creo que ustedes están gozando y que si miran en retrospectiva, se han podido dar cuenta con toda verdad que en nuestra iglesia esto se ha manejado con mucho cuidado, porque desde el principio teníamos cuidado de este tipo de cosas. O sea, no entramos al ministerio a la loca, sino que fuimos ordenados ministerialmente por el Espíritu Santo del Dios viviente. Muy bien, entonces vemos que esto fue bonito, ¿no? Ahora, vamos a mirar en el verso 4 qué sucede. Dice, y nosotros, dicen los apóstoles, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ajá. Entonces aquí nos está hablando claramente de cuál es la ocupación a la que se van a dedicar ahora los apóstoles. Es muy clara, nosotros nos dedicaremos asiduamente, realmente, a la oración y al ministerio de la palabra. Qué tremendo. O sea que aquí hubo una distribución de funciones. Al principio los apóstoles hacían todo, pero ya después Dios los quería de tiempo completo en la palabra. Ya cuando una iglesia crece, pues se puede vivir bien de diezmos y ofrendas, ya no necesito estar haciendo otras actividades, y entonces dedicados completamente a la oración y al ministerio de la palabra. Y por lo que vemos, esto produce mejor efecto, ¿sí? Lo estamos viendo incluso ahora, cuando yo solamente estoy dedicado ahora a esto. Bueno, Dios nos obligó un poco a esto, ¿sí? Y no sé qué irá a pasar después, pero yo estoy confiando en su gracia. El Señor es bueno y tremendo los cambios, pero Dios nos está ayudando. Entonces, hermano, quiero que tengas claro las sublimes tareas de un verdadero ministro de Dios. Oración y predicación. ¿Ve? Oración y predicación. Un hombre llamado el príncipe de los pastores en la antigüedad, perdón, el príncipe de los predicadores, porque el príncipe de los pastores es Jesucristo, pero el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, dijo que un verdadero hombre de Dios jamás debería subir al púlpito sin haber orado primero a Dios para consultar qué tipo de pan del cielo le daría a su pueblo. Yo creo eso, yo creo que por gracia y por misericordia Dios a este obrero inútil le ha dado alguna victoria ministerial, porque he tenido muy en cuenta eso, no atreverme a subir a un púlpito sin estar preparado, sin haber oído del cielo, sin haberme rendido lo suficiente para que Dios saque toda la escoria de mí y pueda traer algo verdaderamente acrisolado, aquilatado, a un pueblo de Dios que se merece lo mejor, que no merece tonterías ni emociones de humanos, sino que merece la palabra viva del Dios viviente. ¿Correcto? Entonces, hermanos, vemos que esto realmente es muy lindo. Creo que Dios está trayendo un servicio maravilloso. ¿Por qué esto de la oración, hermano? Porque, mire, en la oración se reciben las comunicaciones divinas. Un ministro que ora y está en comunión con Dios puede comunicar a su pueblo la voluntad verdadera de Dios. Y mire, y en la predicación se imparten estas comunicaciones divinas a los demás. Entonces, ve, en la oración se recibe la inspiración divina y en la predicación se comunica a la iglesia del Dios viviente. Les estoy explicando muy de fondo cómo opera esto, porque creo que ustedes lo merecen y porque creo que ustedes hoy ya son un pueblo maduro, un pueblo establecido, que tiene derecho a conocer cómo funcionan las cosas, cómo funcionaron con los primeros apóstoles, y que puedan constatar que hoy pasa exactamente lo mismo. Así como cuando te preguntas, bueno, ¿por qué? ¿Cómo el hermano José puede estar en esto y acá y como atalaya y esto? Bueno, es porque tengo mi antena prendida y conectada con el Dios de la Biblia. Ahora, eso me requiere un esfuerzo tremendo, claro. Me requiere desgaste físico, mental y de todo orden, por supuesto. El fuego divino quema. Pero ¿saben algo? Vale la pena, hermano. Vale la pena, porque igual, un día, todos tenemos que irnos de acá, sea porque venga el Señor y seamos revestidos de inmortalidad, o sea porque demoró el Señor y entonces nuestros cuerpos serán entregados. Yo no quiero llegar intacto, hermano.
Yo quiero llegar con cicatrices de guerra, hermano. Yo quiero llegar con un desgaste real y genuino, consciente de haber podido servir al pueblo de Dios en todas las esferas que el pueblo de Dios significa, hermano, porque ustedes son lo más bello, lo más puro, lo más sagrado, la joya de Dios. Son lo más precioso que hay, así que yo estoy muy agradecido con un Dios eterno que me ha dado el privilegio de llamarme a su ministerio, a su servicio, para poder servir a los hijos de Dios. Nunca me avergonzaré del Evangelio, porque es poder de Dios. Entonces, hermano, esto aquí no se trata de recitar cosas litúrgicas, oraciones. La liturgia es lo que usa la Iglesia Católica. Viene de liturgos, litos piedra, urgos enseñanza escrita en piedra, pero es una repetición, es un rezo, ¿no? Aquí esto es bajo inspiración del Espíritu Santo, hermano. Lo mismo, no se trata solo de leer un mensaje, como lo dijo el séptimo ángel, sin ningún tipo de revelación sobre ese mensaje, sino se trata de predicar en el mismo espíritu del mensaje, que es el Espíritu Santo que inspiró a William Branham a hablar y que inspiró a los profetas de la Biblia a enseñar, hermano. Y mire, se requiere ser leales para esto. Además, yo creo con todo mi corazón que en la oración el pastor se hace boca de la congregación hacia Dios. Ojo, mientras que en la predicación se hace boca de Dios hacia la congregación. Esto es profundísimo, hermano. En la oración, el pastor está parándose en la brecha por la congregación y el pastor es la boca de la congregación hacia Dios. Quiero que entiendan eso, quiero que entiendan la responsabilidad de un verdadero ministro. Pero en la predicación ahora el pastor se convierte en la boca de Dios para el pueblo, hermano. Les estoy explicando esto con mucha profundidad y yo quiero que ustedes se atrevan a ponderar lo que están escuchando en oración, en entrega, en reconocimiento de las cosas que han venido ciertísimamente pasando, hermano. Escuche, esto es algo muy hermoso, ¿no? Yo creo, hermano, que sin la íntima comunión con Dios en la oración, pues entonces la predicación carece de poder. Eso es claro. El profeta dice que se siente y se sabe cuando un predicador ha estado bajo la frescura del Espíritu Santo, bajo las alas del Dios viviente, consagrado y enfocado en las cosas correctas de Dios, ¿sí? Pero toda ocupación, escuche, aún la oración, que nos dispense de preparar dignamente nuestros mensajes, es una forma solapada de tentar a Dios. O sea, no solo tenemos que orar, tenemos que preparar nuestros mensajes. Tenemos que traer un pan sólido, un pan bien distribuido, un pan a tiempo. Por eso el profeta, el séptimo ángel, un día predicó y dijo, alimento espiritual en su debido tiempo. Por eso trajo otro mensaje llamado reconociendo el día y su mensaje, reconociendo tu día y su mensaje. Qué importante esto, hermano. Realmente nosotros tenemos que estar muy... Se fue el sonido. Nosotros tenemos que estar muy bien enfocados en lo que significa todo esto de la edad del Espíritu Santo, hermano, de los hechos del Espíritu Santo en los apóstoles, para hoy ser ministros, siervos fieles. Fíjense que un ministro verdadero no es un mayordomo, hermano, no es un mayoral. Un ministro verdadero es un servidor, hermano. La palabra ministro significa servidor, servidor. Y un ministro verdadero debe constantemente ponerse en sus rodillas para esperar la presencia de Dios, por la que uno puede realmente recibir mensajes que correspondan a esta nueva dispensación que se está viviendo, hermanos. Muy bien, vamos a ver la siguiente cosa aquí, porque estoy haciendo un estudio muy profundo. En el siguiente verso, en el 5, pasa algo muy hermoso, les leo, dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Mire, ahí hay un tema muy fino y delicado, bello, divino.
Dice, agradó la propuesta a toda la multitud. Y empiezan a decir, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Me gusta algo muy bello, hermano. Mire, esto no fue una imposición apostólica, esto fue una propuesta. Y fue una propuesta que fue, ¿qué? Acogida. Nos está diciendo claramente que esa propuesta, ¿qué pasó? Agradó la propuesta a toda la multitud. Así que entre todos eligieron a las personas. Ajá. Mire qué hermoso. Yo quiero que ustedes noten que los apóstoles, ¿sí? Ordenaron a estas personas, pero no, ellos eligieron no votar. Porque esto trae la idea original de una democracia eclesial. Un hombre, un voto. Con lo que una mayoría de creyentes carnales pueden, perdón, quiero aclarar acá algo muy importante. Digamos, eligieron a las personas, pero quiero que se note que los apóstoles ordenaron buscar no votar. No hicieron una votación como tal, no. Los ordenaron, los eligieron. Porque si hicieran una votación común y corriente, y en una iglesia, si se hacen votaciones con creyentes carnales, entonces van a escoger lo incorrecto. Por eso es que en una iglesia, cuando hacemos votación para ratificar al pastor y ratificar la mesa de diáconos y todo esto, lo hacemos solo con los fieles y leales, no cualquiera que va a la iglesia, sino los fieles y leales. Nosotros ya sabemos quiénes son los fieles y leales. Los fieles son los que apoyan con su diezmo y ofrenda, y los leales son los que apoyan con su presencia y con su testimonio de vida a lo largo del tiempo. Porque recuerden entonces, la idea de una democracia eclesial, o sea, un hombre, un voto, con lo que una mayoría de creyentes carnales entonces podrían imponer decisiones erróneas. Y eso es totalmente ajeno a la palabra de Dios. Importantísimo, ¿no? Entonces es curioso el hecho de que los 7 escogidos para tal trabajo, y aquí les quiero decir algo muy bello, llevan nombre griego, hermano. O sea, fíjense que la murmuración inicial era de los griegos hacia los hebreos. Entonces es muy curioso que todos estos, miremos los nombres. Esteban no es un nombre judío, es un nombre griego. Lo mismo Felipe, ¿sí? Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Todos son nombres de griegos helenistas, hermano. Son nombres griegos. Esto es bastante bueno, bastante curioso, interesante, ¿sí? Pues eran los más apropiados realmente para silenciar la murmuración de los griegos. Fueron muy, muy sabios al escoger a este tipo de personas, ¿sí? Ahora, uno de ellos, Nicolás, ni siquiera, escuche, ni siquiera era judío, sino prosélito de Antioquía. O sea, ni siquiera era el cuartel general, ¿sí? Aquí judío, sino era prosélito de Antioquía. Qué cosa tan interesante. Me gusta ver esto. Mire, aquí hay otro detalle curioso. Es que solo vuelven a mencionarse de entre estos 7 a 2, que es a Felipe y a Esteban. Felipe lo vemos en Hechos 8, ¿sí? Cuando lleva el evangelio a los samaritanos, y a Esteban. Y escuche, no se les menciona precisamente al servir a las mesas, sino al exponer la palabra de Dios. Es bien curioso. Quiero hacerles ver ese detalle. En Hechos 8 a Felipe se le ve predicando, por favor. Tanto a los samaritanos, estaba en un tremendo avivamiento allá, cuando de repente Dios lo llamó aparte y lo trasladó 150 millas, dice el profeta, lo llevó a Etiopía. Y habló con el funcionario etíope, ¿sí? Para que un hombre después llevara todo el evangelio a los etíopes, hermano. Dios es así. Es más, lo llevó en un carro de fuego. El poder de Dios lo levantó y lo trasladó 150 millas. Esto es muy tremendo. O sea, y en el caso de Esteban, pues les da semejante lección en Hechos 7, en los cuales nos vamos a meter
Y en el caso de Esteban les da semejante lección en Hechos 7, en lo cual nos vamos a meter muy profundo después, ¿no? Entonces no solo los vemos sirviendo a las mesas, sino por su llenura del Espíritu Santo, también trayendo la palabra de Dios. Por eso es que un diácono es guardador de los misterios de la fe. Ahorita lo vamos a ver. Por eso el profeta dice en varios extractos que un diácono tiene tanta o más responsabilidad que un pastor. Yo quiero leer aquí algunos comentarios de lo que dice el séptimo ángel, porque me gusta complementar con todo, acerca de las funciones de los diáconos que aparecen aquí en 6, mire, en Hechos 6. Escuche esto, dice acá. Y el profeta es muy claro frente a esto. Está hablando en el mensaje Hebreos capítulo 7, número 2, predicado el 22 de septiembre del 57, y está leyendo del verso 275, 276, y el profeta dice, y a propósito, ya que estoy hablando, alguien por estas partes es culpable de escribir unas tarjetas para sacar al hermano Neville de este púlpito. Ustedes van a tener que arreglarse conmigo. Sí, correcto, sí. Seguro que sí. Ahora, yo quiero que ustedes, decía el día algo acerca de la Junta de Diáconos. La Junta de Diáconos no tiene nada que ver con ese pastor, no señor. La congregación en su totalidad tiene plena autoridad. No es la Junta de Diáconos solamente. La Junta de Diáconos es la policía aquí en esta iglesia. O sea, y la policía en el concepto americano es la que pone el orden, ¿no? No son como los policías de acá que son un poco sobornables y no tengan ese concepto de policía de aquí latinoamericano, sino el americano, el cual si te pide papeles, tú de una vez tienes que poner las manos en el timón o si no, te puede meter un tiro. Es decir, disciplina. Por eso se habla de seriedad y de orden. Solo es para guardar el orden, escuche, los diáconos solo es para guardar el orden y esas cosas. Pero cuando se refiere a las reglas, la iglesia en su totalidad tiene la última palabra. Esta iglesia está edificada sobre la soberanía de la iglesia local. Es muy importante la soberanía de las iglesias locales. ¿Ok? Entonces quería mostrar esto. Más abajito dice, la junta de diáconos tan solo guarda el orden. La junta de diáconos tan solo guarda el orden y esas cosas en la iglesia. Entonces, qué bonito podernos dar cuenta de estas cosas y ratificarlo tanto con Biblia como en el mensaje y como en todo este tipo de cosas. Voy a leerle otra cosa que dice el profeta sobre los diáconos. Está en Doctrina, Orden y Conducta, predicado el 26 de diciembre de 1963, verso 16. Ahora, esto tiene que ver con el pastor, ¿ven? Porque él después de todo, sobre la parte espiritual, él es la cabeza de eso. Los diáconos son los policías de la iglesia para guardar el orden, para tomar cuidado de estas cosas y alimentar a los pobres y demás cosas, ¿ve? Los síndicos están a cargo de los fondos monetarios y del edificio, y eso es lo que ellos deben atender. Pero el pastor está encargado de la supervisión de la parte espiritual. Esto debería ser para usted, hermano Neville, en ese caso. Entonces, creo que tenemos claro esto y voy a colocar un tercer testigo porque me gusta ser impecable en cada cosa. La Biblia dice, todo negocio coste de dos. Otra iglesia, predicado el mismo día, 26 de diciembre del 63. En el verso 56 dice el profeta de Dios, los diáconos, el deber de ustedes es guardar el orden de la iglesia, escuche, con bondad y amistad. Eso es lo que el diácono latino a veces no ha entendido y se convierten en unos tiranos y en unos maltratantes de los creyentes, y eso yo nunca lo he admitido en mi iglesia. Si algo debe ser un diácono es bondadoso y amigable, dice. Y luego ustedes deben, si alguien se vende de orden en la iglesia o que entre aquí como un borracho o alguien que entre, entonces él sí dice que tienen que tomar una acción y sacar a la persona y ser firmes con él. O si un muchacho va y hace la cosa mal, entonces se lo llevan a sus papás y le dicen, trae el muchacho a la iglesia cuando esté en condición de ser decente. Entonces todo esto es muy importante, hermanos, ¿ok? Muy, muy importante. Tenemos que comprender esta verdad. Bueno, continúo aquí con el capítulo 6, espero que se estén gozando demasiado, esto es profundo
es extenso, ¿sí? Es bastante bello. Bueno, estamos en el 6, estamos todavía en el verso 5. Estamos en el verso 5 todavía. Sí. Entonces, hermano, mire, quiero explicarles acá algo supremamente importante. Vimos cómo Felipe y Esteban no precisamente sirvieron a las mesas, sino también expusieron la palabra de Dios. Bueno, finalmente, a pesar de los títulos en nuestras versiones, no consta que estos 7 fuesen solamente diáconos, en el sentido ministerial que vemos, por ejemplo, en Filipenses 1:1 y Primera de Timoteo 3:8. Bueno, ahora yo quiero mostrar, digamos que esos 7 que mencionaron no los sesgan solo a eso, parece que tienen un diaconado más alto, pero yo sí quiero mostrar un momento unos requerimientos en Primera de Timoteo 3:8 sobre los diáconos, ya en una iglesia local como tal. Vamos a mirarlo. ¿Timoteo qué? Primera de Timoteo 3:8. Amén. Primera de Timoteo 3:8. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Ve, 5 cositas puntuales, repítelas, José. Los diáconos, Honestos. asimismo, deben ser honestos, 1, sin doblez, 2, no dados a mucho vino, 3, no codiciosos de ganancias deshonestas, 4. que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Mire esto, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Si alguien debe saber palabra en una iglesia después del pastor, es el diácono. Porque él es un guardador del misterio de la fe, él debe guardar la doctrina perfectamente. Son guardadores de la doctrina. Ojo con esto, mi hermano, esto es importantísimo. Importantísimo. Muy bien. Vamos a ver también Filipenses 1:1. Solamente para complementar, me gusta irme en esto muy amplio porque nos estamos dando el regalo de traer hechos del Espíritu Santo como jamás ha sido traído entre nosotros. Filipenses 1:1. 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Vio? O sea, Pablo está saludando con Timoteo a una iglesia, a los santos que están con los obispos, o sea, los ancianos pastores y los diáconos. Están dentro del grupo ministerial, dentro del cuerpo ministerial en una iglesia, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver otro aspecto acá, dentro de este verso 5, que hicieron los apóstoles, ¿sí? Porque lo primero fue que ellos, pues, propusieron esto y la propuesta agradó a toda la multitud. Pero lo segundo, vamos a volver a leer ese verso 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Lee el verso 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mire, esto es crucial. No solo los eligieron, sino ahora los presentaron. ¿Ante quién? Ante los apóstoles, ¿ve? Que la iglesia es apostólica, dice, para que estos los nombrasen oficialmente para el cargo que habían de desempeñar. Mire qué importante. Ese verso 6 es crucial. Quienes orando les impusieron las manos. O sea, realmente los nombraron oficialmente para el cargo que habían que desempeñar. Oraron con ellos y por ellos, hermano. Esto es esencial. Por eso les dije, este es un capítulo corto, pero un capítulo demasiado profundo. Por eso lo estoy tocando como pocas veces se ha tocado en la vida en ninguna parte. Entonces, todos los que están empleados en el servicio de la iglesia, claramente deben ser encomendados a la gracia de Dios mediante las oraciones de la iglesia, hermano. Siempre ustedes lo hemos visto.
Ajá, después de orar, ¿qué hicieron? Les impusieron las manos, las manos. Ahora, mire, esto de la imposición de manos siempre era un signo formal de la designación para este servicio, ¿sí? Esta práctica desde la antigüedad indica realmente un vínculo, una asociación entre las personas implicadas. Es lo que el profeta llama dar la diestra de compañerismo. Ahora, esto de la imposición de manos tiene cuatro especificaciones diferentes y se las voy a explicar hoy las cuatro porque son bastante hermosas. Se impone manos para, primero, en el acto de sanar. Vamos a leer Marcos 5:23. O sea, vamos a ver en cuanto a qué tiene relación la imposición de manos. Primero, en el acto de sanar. Vamos a leer Marcos 5:23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¡Qué belleza! Mire, esto era para una sanidad. También se pone con el acto de transmitir el Espíritu Santo, ¿sí? Y le preguntaron al hermano Branham que si se ordenaba, se ponían manos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Dijo, absolutamente, sí. En los casos normales. Hay un caso en Cornelio, en Hechos 10 que no, pero después incluso ellos tomaron el requisito de obedecer en el bautismo. Miremos lo del Espíritu Santo. Hechos 8:17, Hechos 9:17 y Hechos 19:6. Vamos primero con Hechos 8:17. Recuerden, el primero era para sanar, segundo, para impartir Espíritu Santo. Hechos 8:17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Más claro, no dice la Biblia. Hechos 9:17. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Exacto. Ananías le impone las manos a Pablo para eso concretamente. Hechos 19:6. O sea, esto es con Biblia, esto no es que me lo inventé yo, no, esto es con Biblia, hermano. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Amén, hermano. Entonces ya tenemos dos razones. Una para sanidad, otra como símbolo de que se impartía el Espíritu Santo. Ahora, hay otra que es como señal de encomendación para un servicio. Quiero que miremos esto. Esta es como encomendación para un servicio, hermano. Quiero que lo vea con profundidad. Básicamente son tres razones, ¿sí? Vamos a mirar esta de encomendación para un servicio. Por ejemplo, Hechos 6:6. Hechos 6:6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Perfecto. Ahora, Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Divino, divino. Ahora vamos a ver primera de Timoteo 4:14. Para que ya en casa ustedes estudien y se gocen y vayan a la Biblia y digan, wow, lo que el hermano José nos está diciendo es absolutamente la verdad. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Amén. Entonces vemos estos tres casos específicos de imposición de manos. Vimos que el primero era para sanidad, el segundo era como símbolo de que se impartía el Espíritu Santo y el tercero como señal de la encomendación para un servicio. Qué bonito y qué profundo está este Hechos 6, hermano. Muy bien, ahora vamos a ver esto, en qué continúa la situación, ¿sí? Porque trae una cosa aquí que es bien importante, bien importante. Bien,
Y es sobre el progreso que la iglesia obtuvo con esta medida, hermano. Quiero ver la consecuencia y el progreso tan grande que la iglesia obtuvo con la medida de haberle colocado que orden. Vamos a leer el verso 7 y se van a dar cuenta de algo verdaderamente sublime, porque el evangelio prosperó en gran manera. Prosperó en gran manera. Si usted observa, al comienzo del capítulo 6 dice que creciera el número de los discípulos, pero en el verso 7 dice, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos ya no crecía, sino que se multiplicaba grandemente en Jerusalén. O sea, pasó de un crecimiento a una multiplicación. ¿Cuándo? Cuando le metieron un orden, hermanos. Es el efecto maíz pira del que tanto les he hablado que va a suceder con nosotros, y por eso he estado dándole y dándole y dándole tan duro a que le metamos un mejor orden a esto, conforme a la palabra. Por eso hoy estoy dando un culto histórico, hermano, memorable, definitivamente un antes y un después en la vuelta de página en nuestra propia iglesia y como modelo para cualquier iglesia que quiera ser bien instituida. Entonces vamos a leer este verso 7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Bueno, quiero hacer énfasis. Mire, y ya los sacerdotes empezaron a obedecer a la fe, hermano. ¿Usted se imagina? Ya aquí está el primer registro de sacerdotes obedeciendo a la fe. Esto está bonito, hermano. Pero mire, quiero hacer énfasis cómo es esto de que crecía la palabra del Señor. Me he dado cuenta de esto en estos días que, paradójicamente, sin estar congregados y al estar yo más dedicado a la palabra, hay como 8 o 10 candidatos para bautizarse. Hoy me escribió incluso una hermana, a la cual la hermana Dorita le mandó unas prédicas y ella está feliz y me llamó hoy, esta tarde, casi lloro al oírla. Me dijo, oh, me impresionó esto del nuevo nacimiento, yo había sido simpatizante, pero apenas ahora en la iglesia quiero ir, y ella quiere dar los pasos correctos con Cristo. Quiere dar los pasos correctos con el Señor, y así muchas personas que ustedes no se imaginan van a bautizarse y van a avanzar. Todo por causa de un énfasis. Mire, quiero hacer este énfasis, y es, crecía la palabra del Señor, esto es, se extendía el conocimiento del evangelio, pues ahora que los apóstoles se desentendían de asuntos de finanzas para dedicarse exclusivamente a su ministerio específico. Y así ocurre siempre que los ministros de Dios se dedican de lleno a su labor, hermano. Esto es una cosa bien importante y específica. Bueno, muy bien, ahora, mire, hay un segundo punto acá, y es que el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén. Aquí era precisamente donde menos éxito había tenido la predicación de Jesús, en Jerusalén. Pero ahora es aquí donde surgían numerosos, ¿qué? Convertidos, hermanos. Qué tremendos. Y esto da una lección hermosísima, y es que Dios tiene siempre su remanente, o sea, su reservado, aún en el peor de los lugares. Y mire, el tercer punto que quiero recalcar de este verso 7, es que también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y esto ya era un triunfo extraordinario de la gracia de Dios, porque los que más se habían opuesto, recuérdelo usted, a Jesús y a sus discípulos, ¿sí? Ahora estaban obedeciendo a la fe. Hermano, glorioso. Esto es una clepsidra. Es decir, creían en el evangelio. ¿Ah? Este es un texto tremendo para indicar que se convirtieron en grupo, muchos de ellos. Tremendo, hermano. Después de haberse opuesto, ¿sí? Y ellos realmente empezaron a darse cuenta que vieron las señales y las maravillas y el denuedo de los apóstoles. Entonces, hermano, esto es glorioso porque se trata sin duda de sacerdotes en general. ¿Ah? Qué hermoso, hermano. Qué lindo, ¿no? Sí, es realmente, por ejemplo, el padre de Juan el Bautista había sido un sacerdote, Zacarías. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, aquí hay muchas cosas que son verdaderamente maravillosas, hermano. Entonces, ya expliqué hechos del Espíritu Santo.
capítulo 6, verso 1 al 7. Creo que mañana nos vamos a ir a la otra parte porque, como les dije, es un capítulo muy corto pero muy profundo. Pero antes de irnos esta noche, quiero ir un poco a la patrística, ya que estamos en todo esto, y la patrística es lo que se refiere a los primeros padres, recuerde, a los primeros padres de la iglesia. Y como estamos hablando de los hechos del Espíritu Santo, en los apóstoles y en los primeros padres, yo les prometí que les iba a compartir algo de la carta, de las cartas de Ignacio. Y una de ellas es la carta de Ignacio a los magnesios. Y esto no como doctrina, pero sí como dato histórico importante, ¿no? Muy importante. Entonces dice: Ignacio, llamado también Teóforo, a la iglesia que está en Magnesia, junto al Meandro, ha sido bendecida por la gracia de Dios el Padre en Cristo Jesús nuestro Salvador, en quien la saludo y le envío abundantes salutaciones en Dios el Padre y en Jesucristo. Y lo primero que habla es de la unión de fe y de amor. Escuchen, dice: cuando me enteré del superabundante buen orden de vuestro amor en los caminos de Dios, y la metí acá porque habla del orden, y vemos que en el capítulo 6 Dios le puso orden a la iglesia. Dice: cuando me enteré del superabundante buen orden de vuestro amor en los caminos de Dios, me alegré y decidí comunicarme con vosotros en la fe de Jesucristo, porque siendo contado digno de llevar un nombre piadoso en estas cadenas que estoy llevando, canto la alabanza de las iglesias y ruego que pueda haber en ellas unión de la carne y del espíritu, que es de Jesucristo, nuestra vida siempre segura, una unión de fe y de amor preferible a todas las cosas, y lo que es más que todas ellas, una unión con Jesús y con el Padre, en el cual, si sufrimos con paciencia todas las acechanzas del príncipe de este mundo y escapamos de ellas, llegaremos a Dios. Si ustedes observan, esto es totalmente escritural, no hay contradicción. Veamos qué más dice Ignacio a los magnesios. Acá habla ahora del sometimiento al obispo y al presbiterio. Por cuanto pues me fue permitido el veros en la persona de Damas, vuestro piadoso obispo, y vuestros dignos presbíteros bajo y Apolonio, y mi consiervo el diácono Soción, en quien de buena gana me gozo, porque está sometido al obispo como a la gracia de Dios, y al presbiterio como a la ley de Jesucristo. Qué hermoso esto, hermano. O sea, sometidos en autoridad, en la palabra, a las instituciones que Dios colocó, a las autoridades que Dios colocó. Bueno, ahora va a hablar acá del Padre Eterno, el Obispo Universal. Dice: sí, y os corresponde a vosotros también nos tomaros libertades por la juventud de vuestro obispo, sino según el poder de Dios el Padre, rendirle toda reverencia, tal como es sabido que los santos presbíteros tampoco se han aprovechado de la evidente condición de su juventud, sino que le han tenido deferencia como prudente en Dios, no ya él, sino el Padre de Jesucristo, a saber, el obispo de todos. Por tanto, por el honor de aquel que os ha deseado, procede que seáis obedientes, sin hipocresía, porque un hombre no engaña a este obispo que es visible, intenta engañar al otro que es invisible. Y en este caso debe contar no con carne, sino con Dios, que conoce todas las cosas escondidas. Qué bello, qué profundo, y cómo va de la mano con las escrituras esta carta de Ignacio a los magnesios. Sí, vamos a mirar qué dice él de la marca de Dios y del mundo, que es el punto 5 de la carta. Siendo así que todas las... Me estoy saltando partes, ¿no? Para ahorrarles. Siendo así que todas las cosas tienen un final, y entre estas dos, vida y muerte están delante de nosotros, y cada uno debe ir a su propio lugar, de acuerdo a Hechos 1:25, puesto que solo hay dos monedas, la una de Dios y la otra del mundo, y cada una tiene su propia estampa acuñada en ella, los no creyentes, la marca del mundo, pero los fieles, en amor, la marca de Dios, el Padre, por medio de Jesucristo, si bien, a menos que aceptemos libremente morir en su no está en nosotros.
muy tremendo, muy tremendo. Mire, hay un punto que toca que es el 7. Esta carta a los magnesios está compuesta básicamente de 15 puntos. Voy a tocar el 7 también. Y dice que no haga nada sin el obispo y los ancianos. Como el profeta dice en Cristo el misterio de Dios revelado, página 10, dice que no hagan grupitos secretos, que el pastor no se entere de eso, porque eso es mal, división. Dice aquí Ignacio a los magnesios: por tanto, tal como el Señor no hizo nada sin el Padre, estando unido con él, sea por sí mismo o por medio de los apóstoles, no hagáis nada vosotros tampoco sin el obispo y los presbíteros. Y no intentéis pensar que nada sea bueno para vosotros aparte de los demás, sino que haya una oración en común, una suplicación, una mente, una esperanza, un amor y un gozo intachable que es Jesucristo. Pues no hay nada que sea mejor que Él. Apresuraos a congregaros como en un solo templo, Dios como ante un altar, Jesucristo, que vino de un Padre y está con un Padre y ha vuelto a un Padre. Muy, muy, muy glorioso. Vamos a ver qué dice sobre la parte de fundados en la fe, que es el punto 11 de la carta a los magnesios. Ahora bien, digo estas cosas, queridos, no porque haya tenido noticias de que alguno entre vosotros las piense, sino que, como siendo menos que cualquiera de vosotros, quisiera que estuvierais en guardia en todo tiempo, para que no caigáis en los lazos de la doctrina vana, sino estad plenamente persuadidos respecto al nacimiento y la pasión y la resurrección que tiene lugar en el tiempo en que Poncio Pilato era gobernador. Porque estas cosas fueron hechas verdaderas y ciertamente por Jesucristo nuestra esperanza, de cuya esperanza ninguno de vosotros se desvíe. ¡Qué bello, hermano! Esta iglesia no tiene pretexto, esta iglesia se le está meciendo el cielo, se le está documentando de todo, se le está enseñando muy, muy de fondo, muy, muy hondo en las profundidades de la roca, para que podamos establecernos cada día más fuertes a la palabra de Cristo, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y esta última cosa que les voy a, estas dos últimas cosas, en el punto 12, habla de la modestia en Cristo. Dice: dejadme que me regocije a causa de vosotros en todas las cosas, si soy digno de ello, porque aunque me hallo en prisiones, con todo no soy comparable a ninguno de vosotros que estáis en libertad. Sé que no sois engreídos, porque tenéis a Jesucristo en vosotros. Qué lindo. Sé que no sois engreídos, porque tenéis a Jesucristo en vosotros. Y cuando os alabo, sé que por ello sentís más modestia, como está escrito: el justo se acusa a sí mismo. Proverbios 18 y 17. Vamos a leer Proverbios 18 y 17 para que puedan entender eso, porque esta es una versión antigua. Qué bello. Proverbios 18, 17. El justo se acusa a sí mismo, o sea, se evalúa a sí mismo. Vamos a mirar la versión Reina Valera 1960. Proverbios 18, 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide 18 entre y los 17 poderosos. solamente. Sí, solo 18 y 17. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Exacto. El justo acusa a sí mismo. Amén, se acusa a sí mismo. Y lo último, voy a leer el punto 14. Recuerden, son 15 de la carta a los magnesios, pero voy a leer el punto 14, donde Ignacio hace una solicitud de oración muy fuerte. Dice: sabiendo que estáis llenos de Dios, os he exhortado brevemente. Recordadme en vuestras oraciones, usaba la misma fórmula de Pablo, para que yo pueda llegar a Dios, y la de William Branham, y la que yo siempre pidiendo oración. Y recordad también a la iglesia, de la cual no soy digno de ser llamado miembro, porque tengo necesidad de vuestra oración unida y vuestro amor en Dios, para que se le conceda a la iglesia que está en Siria el ser reavivada por el rocío de vuestra ferviente suplicación. Nada más y nada menos que en Siria estaba el general de San Pablo, Antioquía. Dios los bendiga, preciosos. Espero que esto haya sido de gran provecho para sus almas. Creo que aprendimos muchas, pero muchas, demasiadas cosas en esta noche, y la gracia de Cristo sea con ustedes. Vamos a orar. Padre bueno y dulce,
Cuán grato es poder mirar los actos. La palabra en inglés es acts, actos del Espíritu Santo en los apóstoles, los hechos, Señor. Y siempre somos instados a los actos, o sea, a los frutos, a una vida vivida. Tu profeta dijo, Señor, que Dios bendice la acción. Y Santiago, el hermano de Jesús, Jacobo, dijo que la fe sin actos, o sea, sin obras, es muerta, Señor. Y aunque somos justificados por la fe, pero esa fe debe estar acompañada de las obras que muestren y ratifiquen esa fe, Señor. Padre, todo es un equilibrio, Dios. Déjanos crecer en ti, ser arraigados en tu palabra, sustentados, afirmados, establecidos y fortalecidos en la santa palabra de Dios. Recibe la gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús de Nazaret, el dulce Galileo. Amén y amén. Amén. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegare a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Amén. Vamos a orar por diezmos y ofrendas en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, estamos muy agradecidos por la palabra que se ha impartido en esta noche a cada uno de nosotros. Señor, y te queremos pedir en esta hora que tú seas bendiciendo los diezmos y las ofrendas, que seas bendiciendo al dador alegre, Padre Santo. Señor, y que seas tú bendiciendo nuestros hogares y prosperando nuestras vidas, Padre Santo. Pedimos todo esto con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Senderos de justicia trazaste para mí. Ellos son el camino para llegar a ti. Eres mi pastor, oh Señor, nada me faltará si me llevas tú. Amén, gloria a Dios. Vamos así a orar para finalizar el servicio en esta noche. Padre bueno, Señor Jesucristo, Señor, tu palabra ha sido dicha, Padre Santo, tu palabra ha sido pronunciada, Padre bueno, en esta noche. Señor, y no nos queda más que agradecimiento contigo, Padre Santo, por lo que hemos aprendido en la noche de hoy, Padre bueno. Señor, danos un corazón contrito y humillado frente a ti, un corazón que quiera buscar cada día más de ti. Perdona nuestras fallas, nuestros errores, tal vez en cierto momento, Padre Santo, nuestro mal carácter o nuestra mala disposición para servirte, Padre Santo. Señor, pon en nosotros una disposición correcta, tanto para escuchar tu palabra como para servirte, Padre. Todo esto lo pedimos con acciones de gracias, Señor Jesucristo, esperando que tú seas bendiciéndonos en gran manera, Señor, y que seas dándonos el descanso propicio para nuestros cuerpos en esta noche. Lo pedimos y rogamos con acciones de gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga. Shalom.